Y ese es un signo de mediocridad también, ¿no? No dicen sus propuestas, lo bueno que son ellos, sino lo malo que es el presidente. El presidente vive derrochando. Yo creo que se les acabó la gasolina con el informe a la Nación, porque créanme que me pueden atacar de cualquier cosa, pero derrochador va a ser bien difícil de creer. No, pero el gobierno corrupto, y eso lo repiten 1000 veces, 1000 veces. Y como nos quieren quitar la alegría, la esperanza, así hay que creer porque eso justifica entonces los problemas. No, compañeros, no caigan en esa trampa, a tener adecuada conciencia política, a estar con los ojos bien abiertos, a impedir que nos engañen. Bolívar decía, siempre se lo repito, no nos dominarán por la fuerza, sino por el engaño, por la ignorancia, a conocer, a informarse. Vamos a estar orgullosos que tienen de los gobiernos más honestos de la historia y más honestos de América Latina. No tienen de qué acusarnos. Por eso repiten la misma tontería y una y otra vez que el préstamo a Dusac, que Pedro Delgado. Ojalá lo traiga más rápido a Pedro Delgado, a ese pillastre, para que responda por sus pillerías. Pero el mayor caso de corrupción, un crédito de $800.000 mal dado, del cual ya se recuperaron $400.000. O sea, somos un gobierno extremadamente honesto, pero nos quieren robar lo más preciado que tenemos, nuestra honestidad, nuestra integridad. ¿Y en base a qué? A repetir la misma mentira. Jóvenes, también es corrupción denunciarla sin probar. Eso es corrupción. Ay, es que si probamos somos perseguidos políticos. Todo es mentira, ¿no? Todo es mentira. O sea, es una gran farsa. Ah, no, es que la búsqueda de la corrupción selectiva también, como hicieron con Panama Papers, eso es más corrupción. Y que agarraron con empresas offshore a ese gerente de Petroecuador, en buena hora, ya está detenido y que investiguen todo lo que tengan que investigar y paguen ante la justicia si ha cometido delitos. Pero no saben qué, no tienen más, no tienen por dónde escarbar, no tienen más, porque somos gente honesta. Y si ustedes notan, ¿sí vieron toda la campaña de corrupción contra el gobierno de Nicolás Maduro? Sí, ¿no? Todo cómo nos bombardean todos los días, que gobierno corrupto, etcétera. ¿Cuántos miembros del gobierno de Nicolás Maduro han salido en Panama Papers? ¿Me pueden decir? Salieron relacionados al gobierno inglés, irlandés, qué sé yo, europeos, países desarrollados. ¿Cuántos salieron del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuántos salieron del gobierno ecuatoriano? El fiscal no es parte del gobierno. Y es una casa que se compró en el 99, cuando no era funcionario público. La casa de Pedro Delgado, que se le explicó en su momento, pero hagan lo que quieran con ese pillastre. Que el abogado que trabajó para Senaín, que ni siquiera era funcionario público, era abogado contratado y representaba este estudio panameño en Ecuador. Entonces, no tienen qué decir. Hasta que llegaron Alex Bravo de Petroecuador, entonces seguramente es mi pana del alma, entonces ya se burlan porque dije que ni lo conozco, ni lo recuerdo. Al gerente de Petroecuador lo nombra el ministro de Hidrocarburos, era un funcionario de carrera, no es cuadro político de Alianza País, y que tiene empresas offshore, ya está detenido. Hagan todas las investigaciones que quieran y que sea sancionado si ha cometido delitos y ha perjudicado al Estado. No tienen de dónde, pero sí ocultan los nombres de los dueños de los medios de comunicación que tienen empresas offshore en paraísos fiscales, que tienen capitales en paraísos fiscales. El campeón de eso es Vivanco, no el de Diario La Hora. O sea, y esa gente es la que nos da la noticia. Pero también están los Pérez del Universo, está Guadalupe Mantilla del Comercio, están muchísimos empresarios, obviamente muchísimos opositores políticos, y eso no dicen nada. El combate selectivo contra la corrupción con fines políticos, de hacer daño al que yo quiero y proteger al que quiero, eso es más corrupción. A no dejarse engañar. Esa es la estrategia. O sea, sus líneas de acción estratégicas. Esta gente tiene gente extranjera, tienen muchísimos recursos trabajando para ver cómo nos ganan las próximas elecciones. Y no ahora, de hace varios meses, tal vez años, ¿no? Y una de sus líneas es acusar al gobierno de derrochador, excesivo gasto público, y lo repiten una y otra vez sin probar jamás nada. Y corrupción, y la repiten en todo, y todos se ponen de acuerdo para repetir el mismo mensaje sin probar nunca nada. Eso es más corrupción, compañeros. Veamos la realidad. Vamos a empezar con la matriz verdades, mentiras, pero esta vez no económicas. Ya hablamos hace algún tiempo de las mentiras económicas. Excesivo gasto público, tenemos menos gasto corriente que el promedio de América Latina. Busquen siempre la información, a no dejarse engañar por lo mismo de siempre. Veamos ahora las mentiras no económicas. Entonces, una de las mentiras era derroche. Ya lo informé en forma bastante extensa en el mensaje a la Nación. Créanme, no va a tener éxito con esa estrategia, al menos contra el presidente Correa. Ahora la estrategia es que el gobierno es corrupto. Veamos, adelante, vamos, por favor.
En nuestro gobierno se ha hecho el sistema de contratación pública, el mejor de América Latina. Antes de las compras públicas había contacto entre el comprador y el oferente, es decir, el proveedor de un ministerio llamaba a concurso, etcétera, pero conversaba directamente con los oferentes y se daba cualquier cosa ahí. Hoy todo es digital. Ustedes pueden ver en tiempo real la subasta inversa. $1 millón, las 20 camionetas para el Ministerio de Interior. Y pueden ver en tiempo real, yo ofrezco 950.000, 900.000, 800.000, usted se llevó el que ofreció la propuesta más barata. Antes de nuestro gobierno, en promedio, las ofertas ganadoras eran 25-30% más altas que el precio referencial. Hoy son 25-30% más bajas. Y con eso el país ha ahorrado miles de millones de dólares y se ha desterrado la corrupción en compras públicas. Somos el mejor, aunque es uno de los más jóvenes, somos el mejor sistema de compras públicas de toda América Latina. Ya superamos al mexicano, que es mucho más antiguo, pero bastante bueno. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también tiene entre sus tareas controlar la corrupción. Yo creo que ha faltado cumplir esa tarea, pero está la institucionalidad. En vez de esa comisión anticorrupción totalmente suelta por ahí, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora tiene como responsabilidad fundamental la lucha contra la corrupción, pero ahí se habían infiltrado en el anterior Consejo 2 del MPD, a los que le daban total palestra a los medios de comunicación y bloquearon todo. Pero con el nuevo Consejo, pues ya hay que seguir mucho más profundamente en la lucha contra la corrupción. Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, aquí está registrado todo lo que ustedes quieran. Las compras, los contratos, el monto invertido, todo lo que ustedes quieran, todo lo que quieran ver. Participación ciudadana, la ley de participación ciudadana que obliga a todos los funcionarios públicos a dar informes de labores anuales. Esto antes no existía. Ahora nuestros funcionarios, ministros, tienen cada año que dar su informe de labores, decir qué hemos hecho, qué falta por hacer, cómo lo hemos hecho. La reforma de la ley a la Contraloría General del Estado para que cumpla de mejor manera sus funciones. Sigamos adelante, por favor. Por ejemplo, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ¿no?, establece la rendición de cuentas de autoridades, funcionarios, sus representantes legales, están obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía. El ejercicio de rendición de cuentas implica presentar presupuestos aprobados y ejecutados, contratación de obras y servicios, compra y venta de bienes, compromisos asumidos con la comunidad, planes operativos anuales, transparencia, más transparencia. Vamos. Y aquí tenemos una estadística de quienes cumplen y quienes no cumplen con la rendición de cuentas. La que más cumple la función ejecutiva, el gobierno central. Porque esta es otra forma de engañar, ¿no? Ni sé cuántas decenas de funcionarios no cumplieron con la rendición de cuentas y la mayoría son alcaldes, pero eso no lo dice. Pero cuando la gente escucha funcionarios públicos dicen gobierno y así nos engañan siempre. Ni sé cuántos centenas de informes de Contraloría con responsabilidad penal represados en la Fiscalía y no dicen que el 80% son de gobiernos locales. Para escuchar informe de Contraloría todo dice gobierno central y dan verdades a medias, que son dobles mentiras, a no dejarse engañar. Función ejecutiva cumple casi 95%, ese 5% que no se cumple son normalmente instituciones que están en proceso de cambio, de transformación, de redimensionamiento, etcétera, ¿no? Pero de todos modos, obviamente hay que exigirnos cada día más. Los GAT municipales cumplen en un 89%, pero los medios de comunicación, que duela a quien le duela, son servicio público. De acuerdo a la normativa, la ley, también tienen que hacer rendición de cuentas para ver con quiénes auspiciaron, no con el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Para saber aquello, para ver si han cumplido sus normas éticas. No, el 30% de medios de comunicación no cumplen con esta obligación legal y eso nunca lo leerán en la prensa. Y dicen, incumplieron la rendición de cuentas, la mayoría son gobiernos locales, pero ellos no lo cumplen y eso no dicen nada. Sigamos. Antes del 2004, Ecuador se ubicaba entre los países con menor control de la corrupción. Esto es un estudio técnico, no es de percepción, ¿no? Es con datos duros. Es el Banco Mundial en su informe Auditoría de la Democracia, en este caso Ecuador 2006, incluso elaborado por una universidad extranjera, la Universidad de Vanderbilt, que es una muy buena universidad. Ecuador estaba entre los 4 países con peor control contra la corrupción en toda América Latina, entre los 4 países con peor control de la corrupción. Esa es la realidad. Muchos jóvenes no recuerdan o no vivieron esta realidad. Jóvenes que tienen 18 años, empezó la revolución cuando tenían 8, pero antes del gobierno, Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana, Ecuador era de los 4 países con peores controles contra la corrupción. Esto era la feria de la alegría, de las cosas más sencillas.
el registro civil. ¿Se acuerdan lo que era el registro civil? Ese era, uno entraba al registro civil y ya sabe las manos para que lo asalten a uno. Que era algo tétrico, ¿verdad? Una media agua, con un patio polvoriento, aquí el del norte de Quito, por la previsora atrás, ¿no? Y estaba esperándolo el tramitador a la entrada, aconchabado con un funcionario, y le decía, ¿qué viene a hacer? Saca la cédula, se la saco en media hora, pero me da este billetito. Y como uno no es corrupto, no daba la coima, y tenía que pasarse 8 o 10 horas para ver si lo atendía. Y le tomaban las huellas, ¿se acuerdan? Con tinta, no había dónde limpiarse, no había agua, y uno tenía que limpiarse en la pared. ¿Se acuerdan o no? Como les decía ayer a los compañeros de una reunión en Quito, a los compañeros del Ejecutivo Descentralizado, en el sur de Quito, el sur de Guayaquil, hicimos totalmente nuevo el registro civil, pero dejamos esa pared para que la gente no olvide el pasado, ¿no? La pared embarrada, un trozo de pared, ahí con todas las huellas de cómo uno se limpiaba con las manos. O había una señora que vendía papel higiénico, pero había que pagar 50 centavos, ¿se acuerdan? ¿Ya? No había ni agua. Ese era el Ecuador de antes. ¿Se acuerdan las inscripciones en los colegios? ¿Cómo había que hacer cola a las 2 de la mañana? El propio guardia repartía los tickets, alguna vez había que pasarle un billetito para que nos dé el ticket rápido, y el rector, cual César de tiempos modernos, con el pulgar hacia arriba, con el pulgar hacia abajo, a su propio arbitrio, con su absoluta discrecionalidad, decidía quién entraba y quién no entraba. Hoy, la inmensa mayoría de nuestros estudiantes se inscriben a través de Internet, sin moverse de sus casas. La inmensa mayoría, compañeros. Entonces, desde lo poco hasta lo mucho, contratación pública por miles de millones de dólares, el país ha aumentado muchísimo en transparencia, en honestidad, pero algunos se olvidan los viejos tiempos, ¿verdad? Sigamos. Antes de nuestro gobierno, 2015, Ecuador tenía, esto sí es percepción, la peor percepción de corrupción de funcionarios públicos. Así nos inmovilizaban, éramos los más corruptos. Y tal vez tenía razón la gente en pensar así, porque en verdad teníamos pésimos controles para corrupción. Este es el Latinbarómetro, 1995-2005. Ecuador encabeza la lista de toda América Latina en cuanto a percepción de corrupción de los funcionarios públicos, con el 82%. 82% de las personas estimaban que los funcionarios públicos eran corruptos. Ese 18% seguramente eran los pobres funcionarios públicos, ¿no? Que si ya decían, no somos corruptos. Pero ese era el país que encontramos. Sigamos. Y los que hicieron este país, crearon este país, son ahora los que nos quieren dar cátedra de moral, de buenas costumbres, de lucha contra la corrupción. Qué descaro, compatriotas. Ahora, Ecuador es el único país donde más del 50% de la población percibe que hay progreso en la reducción de corrupción. Este fue el Latinbarómetro 2015. Ecuador encabeza la lista de toda América Latina en cuanto a percepción positiva en la lucha contra la corrupción. Por más que hagan campaña negativa a los medios, los opositores, la evidencia es tan contundente que Ecuador tiene la mayor percepción positiva de toda América Latina en cuanto a la lucha contra la corrupción, compañeros. Sigamos. En percepción de transparencia del gobierno central, ¿no? Ecuador solo está superado por Uruguay en toda la región y muy superior al promedio latinoamericano en cuanto a percepción de que el gobierno es transparente, de que el gobierno es honesto. ¿Qué significa esto? La evidencia es tan grande. La gente que tiene más de 30 años, que se acuerda del registro civil de antaño, que se acuerda de las argollas de la UNE en el Ministerio de Educación, que se acuerda cómo era el ingreso a las universidades, que se acuerda cómo eran las compras públicas, que se acuerdan cómo eran los servicios públicos en general. Si no pasabas un billete no te atendían, ¿ya? Pese a toda la campaña en contra, tiene clara la película y la percepción de la transparencia del gobierno que además refleja la realidad. Me preocupan los jóvenes que no vivieron ese viejo país y pueden ser engañados y víctimas del veneno que lanzan todos los días los medios de comunicación, sus corifeos, los partidos políticos de oposición, etc. Y como estrategia, insisto, para quitarnos el ánimo, quitarnos la autoestima, quitarnos la esperanza. Tengan la certeza de que tienen un gobierno absolutamente transparente, que no tolera la corrupción y que el país es mucho más transparente, mucho más honesto, mucho más eficiente que aquel país que encontramos en el 2007, compatriotas. Tenemos la patria que libre avanza, sueños esperanza. Sigamos, ejemplos. Lo que les decía, el país ahorró en contratación pública, 2009-2015, 2.624 millones de dólares, miles de millones, que se hubieran perdido con los métodos de antes,
donde se ponía un precio de referencial y la oferta ganadora era por encima del precio referencial. Ahí está un poco lo que significan 2.624 millones, porque cuando uno escucha esa cantidad es como que si no tiene con qué comparar. Eso significa casi 400 unidades del Milenio, o 35 hospitales como el de Calderón, 35 hospitales. Eso se hubiera perdido antes por la corrupción, por la coima, con el sistema que teníamos antes del gobierno. Sigamos. La modernización del sistema de contratación pública ha permitido unificación de la legislación de contratación pública, moderno sistema de herramientas tecnológicas, creación de registro único de proveedores, gestión efectiva de control de la corrupción, uso del portal de compras públicas como herramienta de contratación. O sea, ya hay proveedores precalificados con precios aceptados en base a un concurso. Una institución necesita comprar bancas, sillas, equipos de oficina, ya recurre a esos proveedores calificados. No es que está contratando independientemente y con la coima y sobreprecios, etcétera. Todo es electrónico ya. Sigamos. Entonces se llama catálogo. Ahorro y transparencia en compras públicas de medicamentos. Este es un ejemplo reciente. Este año compramos centenas de millones de dólares en medicamentos. ¿Saben cuánto ahorramos con respecto al precio referencial? 53%. ¿Saben cuánto significa eso? La compra era de casi 600 millones de dólares el precio referencial. Nos ahorramos 280 millones de dólares. Plata suya, plata del pueblo ecuatoriano que antes se hubiera perdido, compañero. Porque se compraba separadamente, un hospital por un lado, los hospitales de la sierra por otro, y se compraba sin este sistema transparente, sino en contacto directo con los oferentes. Y ahí se daba cualquier cosa. Hoy es una subasta pública, ¿ya?, a través del sistema de compras públicas. Por si acaso, aquí se intentó boicotear esta compra por parte de proveedores nacionales, porque en el 2011, me parece, que hicimos otra compra, cometimos un error, pagamos derecho de piso por fomentar la industria nacional, que tampoco es tan industria nacional, porque las farmacéuticas que funcionan en el país importan muchísimo. Básicamente aquí lo que hacen es empacar la píldora, ¿no?, compactarla, pero todos los insumos vienen del exterior. El valor agregado nacional es muy poco, y es un esfuerzo que hay que hacer. En todo caso, pagamos derecho de piso, y por fomentar la industria nacional, solo participan farmacéuticas nacionales. ¿Y qué hicieron? Se pusieron de acuerdo, y no me dan con cuento, ellos saben que es verdad lo que digo. Se pusieron de acuerdo. Tú ofreces tal medicamento, nadie te hace competencia, pon el precio que te dé la gana y vas a ganar porque eres el único, y yo ofrezco tal medicamento y nadie me hace competencia. Y en algunos casos nos vendieron pastillas al por mayor por millones de dólares, más caras que la pastilla individualmente comprada en Fibec. Yo les puedo mostrar esos casos. Entonces, 2 veces no me toman el pelo. Pagamos derecho de piso. 2016 dijimos, tiene preferencia la industria nacional, tiene puntos adicionales, pero no va a tener exclusividad. También podrán participar empresas internacionales. Ustedes recuerdan la campaña que nos hicieron, ¿no?, que estamos quebrando la industria nacional, sacaban a sus voceros, que cómo es posible, todo eso. Aguantamos todas las presiones, los periodicazos, etcétera. Y aquí están los resultados. Hemos obtenido 53% de rebaja en el precio referencial. Pero no solo eso, resulta que era puro cuento lo que decían, que no podían competir, lo que querían era ganar más, porque el 86% del monto ganado fue obtenido por proveedores nacionales, compañeros. Esa es la realidad. Se han comprado 416 medicamentos, ¿no?, y se ha logrado para el país un ahorro del 53%, 280 millones de dólares con respecto al precio referencial, y la inmensa mayoría de los ganadores son proveedores nacionales, con lo cual se demuestra que era cuento todas las presiones, que iba a quebrar la industria nacional. Todo esto son los beneficios de la transparencia en las compras públicas. Vamos a ti, país, de niños que hoy sueñan más. Hay más diapositivas. Un ejemplo, es que algunas veces, cuando uno habla en miles de millones, la gente no entiende, o centenas de millones. Hay que dar ejemplos concretos, ¿no? A mí siempre me impresionó en el enlace, en el mensaje de la Nación, y los 6.000 millones que hemos hecho de ajuste, y la gente, pero cuando dije que habíamos cambiado la vajilla francesa con filos de oro por vajilla artesanal cuencana en la residencia, la gente aplaudió, ¿no?, de pie. Entonces, algunas veces, ejemplos muy concretos clarifican mejor la situación. El antibiótico cefalexina, el precio referencial era casi 10 centavos. En base a esta subasta internacional, lo obtuvimos a 3 centavos, la tercera parte del precio referencial. Todo esto es medicina para nuestra gente y ahorro de recursos para nuestro pueblo. La patria ya es de todos. Pero esa es la realidad. Pero los mismos corruptos, los que destrozaron ellos y el país,
hoy son los que una y otra vez lanzan la acusación de corrupción. Cada vez que pase eso, vamos, a la ofensiva, compañeros. No nos dejemos impresionar, no nos dejemos ganar la guerra psicológica. Los que hacen más bulla no son mayoría, somos nosotros la mayoría. Si mañana fueran las elecciones, las volveríamos a ganar en una sola vuelta. Ellos lo saben. Nos quieren engañar con sus encuestas chimbas, sus encuestadoras fraudulentas. Sedatos, Marque, ustedes saben de quién, pues Marco de Blasco Peña Herrera, que se acaba de incorporar a Creo. Sedato es del presidente del Banco Central en la época de Lucio Gutiérrez. Y eso es la Feria de la Alegría. Pero acabamos de tener una encuesta en 5 ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Puerto Viejo. 5 ciudades, por si acaso, nuestra mayor fortaleza en estos momentos está en el sector urbano. Hay sectores de la costa donde el apoyo es realmente impresionante. Pero esta es encuesta urbana, 5 ciudades, 2.000 casos, perfiles de opinión. 63% de apoyo en época más dura para el gobierno nacional. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Y hay sectores, hay ciudades donde sí, solo podemos decir gracias, no nos estremece tanto apoyo. Por ejemplo, Manta, Puerto Viejo, el apoyo bordea el 86%. Es impresionante. Reconocen el esfuerzo sincero que hemos hecho ante esta emergencia. No nos dejemos impresionar por los mismos de siempre. Y le insisto, su estrategia es quitarnos la alegría, volver al Ecuador del pasado, que somos corruptos, que derrochamos y que todo está mal. Y así es como que si nos bajan las defensas del cuerpo humano y adquirimos cualquier virus, a no caer en esa trampa. Tenemos un gobierno honesto, no toleramos la corrupción, el país ha cambiado, esta es la década ganada y el pueblo lo reconoce. Si las elecciones fueran el día de mañana, los volveríamos a derrotar, compañeros, en presidencia y en asamblea. Y así debemos continuar hasta febrero del 2017.